Sí, también. ¿Cómo eres de plan? Bueno, pues tocará con Javier. Muy buenos días a todos otra vez. Llegamos ya al final de este primer Congreso Internacional de Jóvenes Islamistas y vamos a clausurar con la presencia de Vicente Luis Mora. No voy a robar el tiempo, pero simplemente voy a contar una anécdota, y es que hace 2 o 3 meses el vicerrector de las Relaciones Internacionales nos dijo: para apoyaros, si queréis podéis traer a un conferenciante que vosotros queráis, nos dio libertad total. Y nosotros, los organizadores, estábamos reunidos y la verdad es que salió el nombre de Vicente y fue consenso inmediato. Le agradecemos muchísimo que esté aquí, que le quiera conocer, que lea sus obras, teóricos con el espectador, gente que le guste la narrativa de Ladrón, que le guste la lírica, acaba de publicar serie que se presentó en Imagen, un montón de obras que tienen este crítico, autor, escritor. Y también yo recomendaría muchísimo que siguierais su blog, que es vicenteluismora.blogspot.com, que es diario de lecturas, donde publica asiduamente y hay artículos interesantísimos, críticas, un poco de todo. Así que le doy la palabra y yo me bajo porque quiero ser escuchado. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, pues la verdad es que para mí ha sido una prueba de orgullo y satisfacción, porque el contenido de Monarca es haber sido seleccionado para cerrar esta conferencia por gente joven, y además no he podido poder estar todo el congreso, he estado asistiendo a las ponencias de los últimos días, y la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? la madurez investigadora que tienen, por lo menos las personas que yo he escuchado, que me han interesado mucho las ponencias que han puesto, que han expuesto. Y bien, yo quería, yo supongo que siempre pienso que cuando me llaman para un congreso es porque se espera de mí que diga las cosas que no se suelen decir en los congresos académicos, o por esta cosa que tengo, que estoy más fuera que dentro de la universidad, para que ponga ideas sobre literatura o sobre crítica literaria, como eso vamos a tocar hoy, desde una perspectiva no siempre por digamos, la más habitual o la más común. Y entonces, lo que pasa es que estamos en un momento bastante peculiar, un momento histórico, y un momento histórico
Bien. ¿Por qué es necesaria la crítica? Cuando digo la crítica, no digo la que yo hago aquí necesariamente, sino también la que hago en artículos académicos, la que hice en mi tesis doctoral. Crítica entendida en un sentido amplio, que incluiría la crítica académica que hacéis vosotros aquí, en artículos o congresos como este, tesis doctorales. La crítica, digamos, ensayística, el corte ensayístico, pues la que hicieron en su tiempo, no sé, un Nabokov, Borges, o sea, gente que sin ser académicos en estricto senso, en el caso de Nabokov, nada más que temporalmente, pues hacían una crítica infinitamente valiosa y de la que se puede sacar mucho aprovechamiento. Y por último, esa tercera clase, bueno, hay una cuarta, que tocaremos luego, la tercera clase de crítica, que es la crítica, digamos, más periodística, reseñista, de suplemento literario, ¿no? Y ya, saber a lo que hablo, a lo de la Beria, a lo de cultural del mundo, etc. Esos tres tipos de crítica que lugar, incluyendo la universitaria. Entonces, en primer lugar, yo creo que la siguen teniendo porque, como decía Inga, los textos son espacios de interpretación. El sentido de los textos no está cerrado, porque el texto es un sistema abierto, plurisignificativo, que resiste, sobre todo si es bueno, sobre todo si es como viajar con un texto que resiste cualquiera perspectiva de análisis que queramos verter sobre lo mismo. Unas serán más feraces, productivas y otras menos. Pero la cuestión es la base que los sostiene a todos es precisamente esa determinación. Como decía Schleicher en su Kritische Schriften, en los escritos críticos, la literatura no puede existir sin crítica. Por otra cosa porque las obras también son críticas de la literatura anterior y la supervivencia de una novela o un libro de poemas o un ensayo depende de que sigan siendo criticados, analizados, combatidos, sancionados, citados, referenciados, plagiados por autores posteriores. Sin esa continuidad en el esfuerzo, la literatura acaba absolutamente muerta por sí misma. Eso se puede hacer mediante obras posteriores en las cuales hay una especie de eso de referencialidad o de intertextualidad hacia esas obras, o se puede hacer mediante el ejercicio inagotable de la crítica sobre los mismos. Estos serían elementos como, digamos, endógenos a la literatura por los cuales la crítica en principio debería, no solamente puede subsistir, sino que debería hacer. Pero hay más motivos. Otro motivo sustancial es porque cuando la crítica deja de hacerse por un colectivo de personas que han decidido, para empezar, someterse a una formación autocrítica y continuada, cuando eso se deja de hacer, es decir, cuando se regala el espacio de la crítica a personas cuyo único criterio es el gusto entendido en el menos, digamos, fundamentado, riguroso de los sentidos y el que podemos entender simplemente como una tendencia natural o espontánea de acercamiento, lo que ocurre es esto. Hace poco se publicaba la lista de las 25 mejores películas de los últimos 25 años en una página IMDb, que son, como sabéis, pues, críticos de todo tipo, pero sobre todo pues, críticos, espectadores en realidad, más que críticos literarios que dan su valoración sobre las películas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se cede digamos, a personas que con muy buena intención y que a lo mejor han visto bastante cine, pero que no se han preocupado de formarse como críticos de cine, no se han preocupado de leer, no se han preocupado de saber ver una película, de leer manuales de cinematografía y sobre todo de ver las películas que hay que ver y comentarlas. ¿Por qué es lo que pasa? Porque te puedes encontrar ni más ni menos que 2 películas del Señor de los Anillos, entre las 25 supuestas mejores películas del último año. Luego hay otras que a lo mejor son menos discutibles, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, Batman, juicio por lo tipo que yo sé de cine, no debería estar ahí, ¿no? Viendo gente como Michael, no sé, pues como Kiarostami o como Malik o como cualquier otro, o François Ozon, o cualquier otro miles de directores que están haciendo un cine serio y que no tienen nada que ver con esto, que es pura comercialidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros cedemos el espacio de la crítica, quien lo toma es el mercado. O los usuarios del mercado con criterios comerciales. Por eso no podemos soltar. Por eso no podemos hacerlo. Porque se pierde la perspectiva del análisis de las obras de arte partiendo de los parámetros y de los criterios de efectiva formación y composición y creación de los mismos. Es decir,
los parámetros dejan de ser cinematográficos para elegir y se convierten en mercantiloides, en qué es lo que más se ha visto, qué es lo que más ha funcionado en las salas. Bueno, en general, sin borrar excepciones, raramente coincidir con lo que es verdad valioso. No por nada, o sea, porque no puede haber un García Márquez que llega a ser muy vendido, o no sé, o un Steven Spielberg que tiene alguna película, bueno, sobre todo quizá el caso más paradigmático podría ser Kubrick, ¿no? Que pudo obtener a la vez el reconocimiento crítico como cineasta exceso que es, y el reconocimiento también de la taquilla en algunas de sus películas. Por eso creo que no podemos ceder, porque si no, alguien viene y se apropia de lo que en teoría no que debería ser nuestro, puede ser de todos, pero lo único que se necesita es la consolidación de un criterio que es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto que he subrayado aquí es un debate muy interesante entre Jesús Carrillo, su comisario y crítico de arte, y Pello Aguirre. Pello Aguirre es el autor de este libro que os recomiendo muy vivamente. Se llama La línea de producción de la crítica y es, en teoría, un libro sobre crítica de arte, pero está hecho de tal forma, es una reflexión tan de calado y tan profunda sobre el oficio de criticar, además muchísimas referencias a Tarry, a Todorov, o sea que coge mucho fruto teórico de la crítica literaria y es un instrumento bastante poderoso. Entonces, en esta conversación con Jesús Carrillo hace unas declaraciones Pello Aguirre, autor del libro, que cuando le preguntan un poco sobre la crítica que deberíamos hacer, menciona un par de casos, como el de Marx y Engels, etc. Y como el término metacomentario dice apoyando a Frederick Jameson, y luego dice: todas estas expresiones son formas de entender la crítica y, si se quiere, la cuestión de la interpretación como algo problemático y no como un simple oficio. Lo cierto es que lleva su tiempo darnos cuenta de las ideologías que se esconden detrás. Este libro puede verse, como tú dices, se refiere al suyo, como un tipo de metacrítica, pero se trata de un ejercicio en cierto sentido planeado de antemano, sentar las bases metodológicas para a continuación poder concentrarme en otros contenidos y temáticas. Bien. A lo que se hace referencia aquí, sobre todo o sea, esto ya luego en una parte del libro en la que dice que hay una especie de costra sobre cada producto cultural. O sea, tú cuando vas a ver una película, cuando vas a leer un libro, tú vienes predeterminado con un montón de información previa. Tú no tienes un acceso adánico al texto. Tú te dices, pues no sé, ahora va a aparecer en anagrama, dentro de poco creo, a principios de año, la novela póstuma de Childress, ya que estaba comentando muy visto. Bueno, claro, nadie va a llegar limpio de prejuicios a esa novela. Viene aquilatada por la propia trayectoria narrativa poco discutible de Childress, que puede gustar o no, pero luego es un narrador sólido y convincente. Viene también matizado por el hecho de la desgraciado fallecimiento, quizás temprano, de Childress, ¿no? Por motivo de salud. Y claro, por el hecho de ser novela póstuma, entonces claro, pues se va a tener un poco metido hacia la geografía con respecto a Childress y se va como seguramente a lo mejor a darle más valor a la novela del que quizá tendría unas condiciones normales si simplemente fuera la última novela de Childress, que acaba de salir. Entonces, ahí tenemos ya el condicionamiento retórico, publicitario de la novela póstuma del gran maestro desaparecido. Tenemos también toda lo que ha señalado Víctor, de que es el gran autor de la crisis, justo en un momento que todavía no terminamos de salir de la crisis, con lo cual eso es otra capa de significación a la novela. Y luego está, en fin, pues todo ese entramado en la industria editorial que ya arroja ruido sobre los productos literarios. Entonces, siguiendo el método que nos propone Aguirre, que me parece interesante, la labor del crítico es descostrar esa novela de cualquiera de esas referencias. El crítico tiene que entender, conocer, o sea, saber que Childress por desgracia ha muerto, quién es Childress, debe haber leído algunos libros, por lo menos, de la trayectoria de Childress, y tiene que conocer un poco la tradición del autor, pero sobre todo tiene que enfrentarse, no adánicamente, pero sí lo más objetiva y parcialmente que pueda a la novela de Childress. Entonces, ahí el crítico tiene que hacer, en primer lugar, un ejercicio de autolimpieza, de autolavado, ¿no? Tiene que hacerse pasar por el túnel de lavado del descontramiento de toda esa carga de retórica y digamos, publicitaria, mercadotécnica que la novela va a traer consigo. Esto sería solamente un ejemplo. Pero la cuestión es que la autoconciencia, como él dice, actúa a modo de vacuna contra el ejercicio de una crítica ingenua, dice Aguirre. Y esto me parece fabuloso y totalmente cierto.
Entonces, ahí es donde viene el problema. Y sobre todo viene el problema que supongo que os preocupa a los jóvenes investigadores o hispanistas que estáis ahora en formación, que es precisamente cómo se llega a ser crítico literario. Entonces, ahora me pongo un poquito más provocador, pero bueno, esa es también una naturaleza. ¿Por qué no? Entonces, voy a plantear algunas cosas para que llegáis a ser grandes críticos. La primera cosa polémica que quiero plantear es la siguiente: menos series de televisión, más lecturas. Esa es la primera. ¿Por qué digo esto? Lo voy a decir porque voy a ser autocrítico. Porque yo fui uno de los primeros en España que empezó a hablar también de la posibilidad de que las series fueran una manifestación de la gran cultura contemporánea. Y luego, hace poco, hice un acto de contrición en mi blog, porque me había dado cuenta que en realidad la mayoría de esas series salieron rarísimas, escenas y momentos, minutos contadísimos de todas esas horas y horas y horas de series que había visto. En realidad no era gran cosa. En realidad tampoco era un gran producto de arte, no era El Padrino, no era 2001, no era Ciudadano Kane, en realidad su pretensión ni siquiera era esa, era otra cosa, era hacer televisión y por lo tanto hacer negocio. Eso sí, en el caso sobre todo de la serie de HBO, con un poquito, o sea, con miras más que dignas y de hacer un producto televisivo digno, y en ocasiones en algunas series concretas. Pero el problema viene cuando se empieza a hacer, los críticos culturales empezamos a hacer transposición de categorías con los papeles de guía. Por ejemplo, estoy terminando ahora mismo este libro, este ensayo de Elvira y Xavier Pérez, que se llama El mundo escenario, Shakespeare, el guionista en Exilio. La hipótesis de este ensayo es muy interesante, porque lo que hace es que coge la figura de Shakespeare, entonces nada más que por eso ya merece la pena leerse, porque traernos a la memoria a las obras de Shakespeare y invitarnos a la relectura de las mismas. Coge esa figura y empieza, como tantos otros han hecho, empezando por el citado Bruno, a buscar genealogías. Pues a la Foucault, haciendo genealogías del saber shakespeariano en nuestro tiempo, intentando ver hasta dónde llegan los hilos invisibles, como dice el guionista invisible de su título, los hilos invisibles de Shakespeare en nuestros días. Bien. Cuando el libro habla de teatro y define el libro maravilloso, y me parece bastante acertado, salvo algunas películas que no veo la relación, sinceramente, a lo mejor la veo un poco forzada, ¿no? O sea, los autores dicen que, por ejemplo, cualquier situación de diálogo ingenioso, cualquier situación en una película de diálogo ingenioso, rápido, de respuestas así, de réplicas inteligentes, incisivas e inmediatas, eso no tiene nada que ver ni con, por ejemplo, la comedia de Enredo, o con Oscar Wilde, o con quien, no sé, con los precedentes más remotos o más próximos, no. Solamente puede ser Shakespeare. Bueno, ¿qué? O sea, hay que verlo, hay que examinar que los guionistas de esa novela en quién de verdad se han basado, ¿no? Porque hay muchos modelos, algunos, como el propio Wilde, a lo mejor puede que estén seguramente un poco influidos, afectados por Shakespeare, pero en el caso de otros modelos europeos hay otras tradiciones dentro de la comunidad europea, como decía antes, muchas de ellas anterior a la de Shakespeare. O hablan también del diálogo profundo y metafísico del monólogo, ¿no? Y también dicen que, pues, poco más o menos que cualquier monólogo importante que pueda haber en una serie, en una obra de teatro o en una película actual, o que tiene su tono parecido a Shakespeare, bueno, perdona, o Calderón, ¿no? O Antígona, o Edipo. O sea, que hay muchos monólogos y muchos soliloquios de un actor delante de un público, profundos y metafísicos, que no responden a modelos shakespearianos, que son, o sea, diacrónicamente, ¿no? Como una cronología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, como críticos culturales, a lo mejor nuestro propósito, y eso lo reconozco, es un que yo mismo he caído, y entonces me hago por ello, quizá intentando argumentar una hipótesis que tenemos, quizá nos armamos o construimos un poco con demasiada imaginación los argumentos que nos componen, ¿no? que la sustentan. Entonces, cuando hay algunas series que efectivamente pueden estar contaminadas de Shakespeare, algunas no están declaradas, pero dos puntualizaciones. Hay un momento en que coge una entrevista de David Simon, el creador de The Wire, que es una de las pocas series que no me arrepiento de ver, aunque no las volvería a ver, he hecho ya bastante significativo
dicen, David Simon, que es una de las personas normalmente más inteligentes y luminosas de nuestro tiempo, bueno, que entiende muy bien en qué medio se mueve, en que él dice, expresa explícitamente que su modelo no es Shakespeare, que no le preguntemos por Shakespeare porque él no se ha inspirado en Shakespeare para escribir. Bueno, pues ellos dicen, no, pero es que uno se da cuenta que al hacer este director tiene la influencia inconsciente de Shakespeare. David Simon sabe perfectamente si está o no influido por Shakespeare y tiene su propia opinión al respecto, que me parece, desde luego, tan más valiosa que otra de pensar. Y segundo, y más importante, una cosa es tener influencia, y esto estoy hablando de Shakespeare, pero vale para cualquier otra literatura, cualquier otro género. Una cosa es tener influencia shakespeariana, o cervantina, o cameroniana, o proustiana, la que queramos. Y otra cosa es tener aspiraciones o hacer evocaciones shakespearianas o proustianas, lo cual es muy diferente. Luis Lambero, a lo mejor sí tiene, seguramente, tiene un legado cervantino. ¿Vale? Juan Gotisolo, seguramente sí tiene un modelo cervantino, con toda seguridad. ¿Por qué? Que conoce a Cervantes, porque Cervantes no quiere explicarlo, lo ha aplicado en clase, se lo ha homenajeado desde dentro de los textos, ha hecho cosas con Cervantes, es decir, es un poco dudable. Eso es una cosa, y que un autor ponga a un personaje que se llama Dulcinea, perdona, eso no es una herencia de cervantina, eso es una vocación o aspiración a, digamos, a ser, precisamente a través de la referencia, que cuando se hable de su obra, pues se saque a Cervantes como para establecer un falso paralelo. Son dos cosas muy distintas y sería un error crítico, y a veces sucede en este libro y en otros como este, digamos, hacer una comparación horizontal de las dos cosas. Una cosa es a lo que tú aspires o a lo que tú nos vendas que quieres hacer, y otra cosa es lo que efectivamente has hecho en las revelaciones clásicas o críticas que puede haber de las obras anteriores en tu texto. Son dos cosas muy diferentes. Y nosotros como críticos tenemos que estar especialmente advertidos y alerta ante esa identificación, porque puede producirnos una hipervaloración de una obra que en realidad, precisamente por sus propias carencias, necesita de referencias externas para ser validada dentro del mercado de las series, ¿no? Entonces, eso es una cosa con la que tenemos que estar en guardia. Segundo motivo por el que habría que ver menos series, no sé cómo estoy aplicando, no veáis que estoy leyendo, desde que dejé de ver series estoy leyendo una barbaridad. Porque la segunda cosa que nos arma como críticos son las lecturas. Aquí voy a leer una, no sé si conocéis, no muy conocido, el poeta italiano Valerio Magrelli, que no es muy conocido, aunque es buen poeta. En una entrevista dijo esto, por ejemplo, hablando de crítica literaria, dijo, por ejemplo, yo propondría el sistema de horas de lectura, como los pilotos. ¿Cuándo se puede pilotar un jumbo? Cuando recurro a una hipérbole se han hecho, por ejemplo, pues, no sé, 8.000 horas de vuelo, ¿no? Pues dice Manuel, ¿cuándo puedes escribir tu opinión sobre un libro? Pues cuando hayas leído 8.000 libros de teoría, de narrativa, de poesía. Y si no, no puedes. Eso es lo que dice Manuel. No es que esté totalmente de acuerdo. No, yo creo que también se puede. Yo empecé a hacer crítica a los 24 años y no sé cuántos libros yo leía a ser, por supuesto que tengo mucho más de eso, pero en aquel momento, bueno, no sé. No quiere decir que yo, de hecho, había algunas intuiciones que a lo mejor por adánicas y por insensatas, pues a lo mejor todavía no tienen su gracia. Pero el fondo de lo que dice aquí es cierto. Y es que hay que leer mucho. Hay que intentar no leerlo todo porque es prácticamente imposible. Pero hay que leer muchísimo. Hay que hacerlo por las siguientes razones. Primero, porque solo cuando has leído muchos, miles, no cientos, miles de libros, es cuando puedes, de verdad, en primer lugar, detectar las influencias reales de unos autores y otros. Segundo, ser capaz de ver la diferencia de calidad entre los clásicos, entre los libros excelentes, entre los libros buenos y los malos libros, porque también hay un error, es el de considerar que todos los clásicos valen lo mismo, por el hecho de ser clásicos, lo cual es un error que me parece notable. Otra cosa, porque algunos de los clásicos, como no son un coñazo y otros no. Lo que no te quita que tengas que conocerlos y a fondo ser posible todo lo que se entiende más o menos como clásico, sobre todo si estás haciendo filología para la francesa, porque menos que conocer los clásicos de la ciencia ficción, ¿no? Tercero, solo leyendo muchísimo es capaz de jugar tanto sincrónica como diacrónicamente. Es decir, ser capaz de ver en el tiempo, moverte como una especie de viajero temporal que es capaz de ver asociaciones muy lejanas, pero también de ver diacrónicamente, no perder lo que Juan Carlos Rodríguez, la capacidad de historización de la letra
qué significaba cada concepto exactamente en su tiempo, ¿no? Para no hacer extrapolaciones que pueden llegar a ser muy gratuitas. En cuarto lugar, el lector detecta los tonos, temas y estilemas originales y en consecuencia sabe distinguir el creador original del mero copista imitador o continuador. Quinto, el lector es capaz, tras haber visto cómo se precipitan miles de personajes y asuntos, saber instintivamente cuándo y dónde se tambalean o fallan los juegos. Sexto, la acumulación de lecturas es buena para la crítica por la misma razón que la acumulación de partidas en ajedrez es clave para que Deep Blue, el ordenador, ganase a Kasparov en 1997. No que fuera más listo, es que tenía más partidas memorizadas, tenía más opciones. Y que Kasparov dijo literalmente, explícitamente, que había visto al ordenador pensar, que había habido un movimiento que le había hecho decisivo en la partida, que le había parecido creativo, original y humano. En realidad, eso se explica desde la acumulación de partidas. Entonces, cuantas más partidas tienes jugadas, mejor vais a poder jugar. Y por último, esto ya un poquito más, parece más especialista, esto está relacionado con los estudios de neurociencia, que estoy haciendo un tipo esta parte, pero leer cientos de novelas refina la capacidad que tenemos de afinar el trabajo de las neuronas espejo. Eso significa que al refinar el funcionamiento de las neuronas espejo y al ser capaces, por lo tanto, de convertir ciertos signos en personajes y ciertos personajes en personas, es una actividad que solo puede hacerse como escritor cuando se han leído muchas y como crítico cuando se han leído muchas. Es decir, detectar cuando un personaje está bien o mal creado o cómo crearlo bien o mal depende de tu habilidad para desarrollar la empatía del reconocimiento en la ficción de los demás. Es decir, a ver si es complicado explicar, pero a ver si lo puedo hacer. Es más fácil crear un personaje verosímil inventado por ti, viendo cómo los han hecho Dostoyevsky, Tolstoy, Henry James, Cervantes, Shakespeare, etc., crear uno nuevo. La apariencia de verosimilitud y la posibilidad de empatía del lector es mucho más potente que si tú te limitas a coger las frases de tu madre durante 15 años y luego las pones como réplicas en una novela o como diálogo en una novela. Aunque parezca increíble, eso no funciona. Porque no hay una elaboración del personaje detrás, hay una reproducción maquinal de unas frases que aparecen ahora descontextualizadas de su significado. La creación del personaje, la creación de ese significado original, igual el propósito es mucho más ambicioso que de la mera reproducción de un conjunto de discursos gramaticales y sintácticos que en realidad han sido seccionados, cortados de la persona que originalmente los estaba pronunciando. Lo que hay que crear es la persona, el locutorio, que sostiene ese discurso, no el discurso. Entonces, es un arte bastante complicado para hacerlo como escritor, pero curiosamente para los críticos es mucho más fácil, porque está chupada. La neurona espejo se afinará si conocemos todos los clásicos y sabemos cómo se explica Henry James, Tolstoy, Dostoyevsky, etc., o Clarín, ¿no? Con la regente, que es un personaje fabuloso. Pues viendo y examinando cómo los crean, se refina nuestra neurona espejo y será más fácil reconocer en los textos nuevos cuando los personajes no están bien construidos, fallan a la hora de articular su discurso, sobre todo el discurso sobre sí mismo. El siguiente paso, a lo mejor es menos polémico de lo que yo creo, es un repensamiento del tema universitario, ¿no? de la crítica, digamos, universitaria del funcionamiento crítico. Voy a leer un fragmento breve de una novela de Carlos Bavial, que es una persona un poco renacentista, ¿no? que es cine, guionista, también es novelista, es actor también, ¿no? Le hace unos vídeos muy divertidos, que van a ver muy incisivos sobre la cultura de nuestro tiempo. Tiene una novela de tipo no demasiado afortunado que se llama Erasmus, Orgasmus y otros problemas, pero que luego dentro de la novela hay un humor bastante más fino y sofisticado que lo que proviene el título. Y dice, hablando de la universidad, dice uno de los personajes femeninos, dice: estoy maravillada por el nivel de la educación pública española. Funciona con la precisión de un matadero de cerdos. Son constantes en la producción del embutido social y cultural. La educación es tan buena como el embutido. Los alumnos entran por una puerta y salen por otra, convertidos en unos buenos chorizos de cantimpalo, lo digo en el mejor sentido posible. Claro. Aquí la gente lee muchos apuntes,
escriben mucho y leen poco, pero es normal, hacen tan buen tiempo. Lo que dice Carlos Valle. Entonces, lo que él viene, y seguramente a lo tenemos muy de acuerdo, es la confusión que hay entre leer libros y leer, o mejor dicho, entre estudiar libros y estudiar apuntes de clase, entre la consolidación de un criterio lector y la simple adquisición de un contenido mínimo que te van a valer para aprobar el examen y pasar, ¿no? Que esto parece una especie de gincana o de los cálculos en la que hay como que ir pasar etapas, ¿no? Y tener el título, pues será perdiendo la oportunidad de adquirir el conocimiento justo en el momento en el que quizás sea más interesante y más oportuno conseguir ese profundo conocimiento de los clásicos y también de los propios medios de crítica, de análisis literario. Un aspecto que me parece esencial es el autocuestionamiento de los métodos. Es decir, vosotros tenéis que escuchar muy respetuosamente a vuestros profesores universitarios y a los métodos que os enseñan, ya sea el suyo, estilísticos, formalistas, postcoloniales, de polisistemas, en fin, cada profesor elegirá su técnica de análisis, etc. Tenéis que ser críticos también con eso, pero solo después de entender los conceptos y solo después de haber trabajado con ellos. Lo que no se puede hacer es despotricar contra el método de análisis marxista o contra el método de análisis jungiano o contra el método de análisis que se nos pase por la cabeza sin haberse molestado en entenderlo, comprenderlo a fondo y darse cuenta de las magias parciales que puede tener cada uno de esos métodos bien analizados. Quizás sería incluso, yo mismo practico, un cierto pluralismo crítico en el sentido de pensar que algunas obras a lo mejor requieren un tipo de análisis diferente. No pienso en novelas, a lo mejor en novelas de Jean-Paul Sartre. Creo que el método marxista de análisis es especialmente adecuado para tratar de evidencia de que haya más, ¿no? Pero creo que precisamente por ser quien era el personaje y por sus propios ensayos literarios, creo que no está de más. Creo que es bastante factible, incluso no sé si es recomendable, hacer una lectura materialista de las novelas de Sartre, igual que sería bastante recomendable hacer un análisis idealista o pragmatista, teniendo en cuenta de Henry James, o pragmatista teniendo en cuenta que es de la hermana de Henry James, ¿no? Entonces, hay factores incluso a veces biográficos, de familia, incluso que invitan a considerar, digamos, ciertos modelos de análisis. Pero lo que es fundamental es que la autocrítica o que la crítica fundamental y necesaria que tenéis que hacer sobre vuestros propios métodos de análisis parta del conocimiento, no del desconocimiento de los métodos, ¿no? Lo ideal sería conocerlos todos, que se supone que es por lo que es aquí, y espero que os los enseñen todos y luego pues elegir ya de una forma autocrítica en qué más os interesa, ¿no? Y evitar en lo posible también la institucionalización. Pero antes de poner en solfa la institucionalización, vamos a recordarla un poco. Una de las cosas que os recomiendo, esto ya es como una herramienta como mucho más práctica, ¿no? Una cosa que te he dicho antes sería que os abráis una cuenta en la Academia EDU. ¿Por qué? Porque aquí podéis encontrar, ¿no? O sea, no ya los que tenéis más años sabéis que además esto puede afectar positivamente, se supone, a vuestro impacto, citas y tal. A mí eso no me interesa porque como estoy fuera de la Academia, eso me da igual. A mí lo que me interesa es, primero, que la gente que está interesada en los temas que yo hago muy críticamente puede acceder a ellos, pero sobre todo a mí me permite ver, pues, no sé, el último que ha publicado Francisco Moreno Fernández, catedrático de lingüística, el narrador Germán Sierra, que se ha hecho sobre teoría, que está haciendo sobre lingüística informática, lingüística. O sea, tú vas señalando cuáles son tus intereses y el programa va leyendo las ponencias de los demás y te las va acercando para que estés un poco al tanto de cuáles son, qué es lo que se está haciendo en las ramas de tu interés. Te permite, por supuesto,
poquito discutible, pero bueno, como se supone que los que estamos ahí investigadores lo hacemos sin ánimo de lucro en teoría, pues podéis encontrar también bastantes materiales sólidos. A veces muchos libros enteros, muchos libros difíciles de encontrar o caros, etcétera, y hay algunos que aprovechan, digamos, esta especie de realidad un poco alegal, que quiere ser mucho veces el ciberespacio, y podéis acceder vía academia también a muchos textos que a lo mejor son de vuestro interés, y por supuesto muchísima producción en artículos. Bien, una posibilidad, ya entramos brevemente en la parte digital, porque eso me supone que si no hablo de algo relacionado con digital como soy yo. Entonces, ¿qué ventajas tiene, aparte de esta de academia, qué ventajas tiene el ciberespacio para nosotros? Incluso para los críticos académicos, incluso desde el punto de vista universitario. Bueno, tiene bastantes. Se ha creado una serie de herramientas. La primera fue el blog. Este se tuvo que abrir en el 2005, estoy cumpliendo ahora los 10 años de blog. Pero además hay también redes sociales y también. Voy a poner el ejemplo porque más del blog que sabe perfectamente lo que es. Quiero mostrar también las posibilidades que tiene Tumblr, que es un blog. O sea, es en realidad un tipo de blog, pero un poquito más específico y normalmente está predeterminado, sobre todo para temas de imagen, pero claro, la literatura también es imagen. Entonces, sobre todo tengo un libro entero, que es el interpretador, algunos de vosotros que lo habéis leído, lo sabéis. Entonces, el código ideográfico de las tensiones y el discurso, como definía el poeta Manuel Álvarez Ortega, a la forma en que un texto es presentado, también se puede leer con una perspectiva un poquito más seria, un poquito más abierta, metodológicamente. Esto me interesa mucho. Entonces, aparte del blog, tengo este Tumblr que se llama, para favorecer la lectura Between Art and Literature, en el cual intento hacer una especie de topografía o de tipología de las diferentes formas que puede tener la relación entre la imagen y el texto. Entonces, al principio había 7 categorías, la lógica de las cosas ya me ha hecho ampliar la 9, pero aquí están presentados y catalogados con muchísimos ejemplos de textos. Está en la primera página, pero bueno, hay no sé cuántas páginas ya, que voy subiendo, de formas a veces más artísticas que tienden hacia la letra o de cosas como la poesía visual, como esta, por ejemplo, que tiende más hacia la imagen, de formas que van estableciendo una relación entre la literatura y la imagen. Como digo, pues por ejemplo aquí yo he puesto las siguientes categorías que serían poesía visual y caligramas, que serían uno usar cada imagen, no sé si la pincharon, no lo voy a hacer, pero si no salimos, pero cada imagen lleva una descripción de lo que es, dónde está, dónde se puede visitar, etc. Y luego lleva un número. O sea, ese número que lleva significa que yo la he catalogado o que la he etiquetado como correspondiente a una de las siguientes categorías. Primero, poesía visual y caligramas, que sería la más lógica y conocida, aquí. Segundo, word art, que es, dice Ana María Guas, cuando el texto y el titulado se transforman en logos, en palabras, objetos, sin contexto y sin connotación literaria. La tercera categoría sería la novela. La novela gráfica, novela híbrida, o que llaman la novela tangente, que sería la que viene a ser similar de comunicación. La cuarta sería el arte tipográfico. La quinta, el arte mediante o a través de palabras utilizadas como material compositivo. Sexto, los usos tardo-modernos de la imagen narrativa o prosa, como pasa, por ejemplo, cuando Javier Marías en Fiebre y Lanza incluye carteles de la guerra civil y nos explica, como Sedan, por ejemplo, en Austria, que hizo una novela que inserta fotografías de los viajes que va haciendo. Eso sería lo que yo entiendo como un uso tardo-moderno de la imagen. Se caracteriza porque la imagen está escrita, mientras que las novelas híbridas o más actuales, los creadores más jóvenes ya saben que la imagen no hace falta de escrituras, sino que se hablan por sí solas y tienen su propio lenguaje. Entonces, normalmente esa sería la diferencia entre las dos. Luego estaría la literatura digital o e-literatura, y por último, una que es muy querida para mí, sobre la que el gobierno ha publicado un ensayo, que es el tachado, el cross-out en inglés, que son todas las manifestaciones que hay muchísimas de literatura tachada, de párrafos tachados, de palabras tachadas, etcétera, que tienen una posibilidad de plurisignificativa muy valiosa. Este es un caso concreto en que
puede ayudar como críticos y como mediadores para crear nuevos marcos de presentación o de discurso que pueden, digamos, presentar los estudios literarios de una forma que creo que sin perder rigor, digamos que pueden también ofrecer una forma como más dinámica y que a lo mejor puede interesar sobre todo a los jóvenes, a las personas más jóvenes, para captarlas y luego ya pues ellas mismas irán buscando otro tipo de profundidades. No voy a entrar en el tema de los problemas que tenemos como críticos hoy para configurar los cánones. Este es un tema súper polémico que por sí solo daría lugar a una conferencia. Hace poco leí un artículo muy interesante de Benjamin Fraser, Susan Larson y Malcolm Pompidou que se llama Notes on the Renegotiation of a Hispanic Studies Canon Confronting Our Canons, que es una lectura crítica del libro de me he olvidado el nombre de pila, ella se llama Brown, es una profesora norteamericana que escribió un libro interesante pero bastante polémico, se llama Confronting Our Canons, en el cual venía a criticar el modelo de canon que se enseña en literatura hispánica en los Estados Unidos en especial, pero seguramente no solamente en los Estados Unidos. Y estos autores van todavía más allá y empiezan a hablar de renegociación del canon, caso por caso, clase por clase, etc. Todo un tema muy interesante, aunque me parece tremendamente polémico, porque vale que debemos de abrir epistemológica y metodológicamente cuál es nuestro objeto de análisis, pero nos encontramos a veces con el problema de no saber ya un momento en que ya parece que todo vale y que cualquier cosa se puede enseñar. Pero la cuestión es, si nuestro canon, por ejemplo, consistiera única y exclusivamente en leer novelas sudafricanas, no voy a salir del tema hispánico y español para no crear polémica, para no perder, mejor dicho, el referente. Si solo leyéramos novelas sudafricanas escritas por mujeres de raza africana mayores de 50 años, los que salieron licenciados en esa facultad sudafricana serían filólogos ingleses, serían anglistas, podrían hacer una buena crítica de una obra de Shakespeare, están capacitados para leer correctamente incluso a John Coetzee, que es sudafricano, tiene más de 50 años, pero es blanco, tiene una tradición, digamos, de Ford, de Shakespeare, muy potente. Estarían de verdad capacitados, tendrían todas las herramientas necesarias para hacer una buena lectura de una novela de Jonathan Safran Foer o de Lord Delilo. Bueno, esas son preguntas que no sería muy complicado formular aquí, pero creo que están empezando a formularse y a mí me preocupan mucho los resultados. ¿Por qué? Porque llega el momento en que no tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de literatura. Y el panorama comienza a ensancharse cada vez más. Entonces, yo he sido uno de los máximos patrocinadores de ese ensanchamiento, ¿no? De ser, por ejemplo, el mismo blog, también este que tengo de imagen literatura, creo que es una muestra de ello. Pero intento siempre que haya algún tipo de criterio rector, es decir, que haya unos mínimos, porque el problema es que nos enfrentamos a una cierta dificultad para entender qué es lo importante. Este sería por sí mismo otro debate, o sea, sobre este tema, qué es literatura y qué no. Hay un libro fabuloso, que ya conocéis todos, que es The Event of Literature, el acontecimiento de la literatura, que se tradujo aquí de Terry Eagleton, en que va cogiendo teoría por teoría de lo que se supone que es lo literario para machacar, para demostrar que cualquier acercamiento que haga sobre literario puede ser prácticamente refutado y presentar una o dos obras que la quiebran por completo. Que dice que lo importante en una novela es la complejidad del discurso, del lenguaje diferenciado, del lenguaje cotidiano, etc. Para realmente sacar la jarana, ese sacerdocio para contradecirlo. Que lo importante es que sea un discurso que cale en la sociedad, tal y cual, pues acaso ciencia tiene ahora 5, le entramos en vela y le demos un completo la tesis. Que, o sea, prácticamente cualquier construcción que haga sobre literatura se enfrenta con el problema inmediato de que hay una o varias o muchas obras clásicas y fundamentales lecturas de literatura que niegan por completo esos presupuestos. Pero hace poco he encontrado a Gonzalo Torné, que no solamente es uno de nuestros mejores narradores, sino creo que es uno de nuestros pensadores sobre literatura más hábiles, en que a raíz del premio Nobel a Svetlana Alexievich, pues que se montó un pequeño libro sobre si la periodismo de la literatura, etcétera, todo esto que colea y se queda con la autoridad durante mucho tiempo. Observen la habilidad de Torné a la hora de intentar hacer algo de esto. Después de
quedamos por un ejemplo, también hay periodistas, columnistas de periódico que creen que están haciendo literatura y lo que están haciendo es una mala imitación de umbral que es absolutamente denigrable. Y luego dice, frente a esto hay una serie de libros que precisamente generan el problema de saber hasta qué punto son literarios y se ha creado el etiqueta literarios como casi un insulto para en el mercado literario referirse a ciertos libros cuya publicación es muy complicada. Y dice, son difíciles de vender, porque son difíciles de resumir y explicar, porque exigen un esfuerzo análogo al que previamente hizo el autor para comprender y encapsular de manera original la parcela de mundo sobre la que se aplicó, con o sin mediación de las facultades imaginativas. Es una especie de literario que engloba la audacia, la originalidad y el rigor. Y es justo esta especie de literario lo que vamos a sacar a discutir la serie, pero no la he leído, no vuelvo a opinar. Pero, a menos que diga, o sea, hay que ser valientes, como lo está siendo aquí también. Si no tiene eso, todo eso que dice ahí, originalidad, rigor, capacidad de crear un esfuerzo explicador ambicioso y de crear una especie de composición sobre lo que está haciendo, si no hay un tratamiento del lenguaje valioso, etc. A lo mejor hay que ser valientes y decir, no, eso no es literatura, es un periodismo, pero no es buena literatura. Cuando se dé ese paso y haya, por tanto,